¿Quién es este personaje? ¿Por qué está vestido de esta manera? Si es el abuelo, descúbralo en este camino. Y como siempre les digo, salir de mañana temprano es maravilloso, si no miren el clima que me está haciendo ahorita. Pero bueno, el propósito de estas filmaciones y del vigilante viajero es poder encontrar la identidad que tiene nuestra patria, que es maravillosa. Tenemos una etnia que viene desde el tiempo de los mayas, que no lo puede decir cualquier país del mundo. Son miles de años y todavía siguen vivos porque sus tradiciones son las mismas que existían hace tiempo. Pero el propósito es ese, precisamente, el buscar esa identidad para transmitirla al mundo. Y así como otros países son conocidos por su música o por su cultura, pues también Guatemala sea conocida por sus tradiciones y cultura ancestral que tenemos. Y ese es el propósito. Pero bueno, seguimos nuestro camino para poder llegar a nuestra meta, que es Sololá, y encontrar a este abuelo que se encuentra en San Jorge La Laguna. Después de un desayuno exquisito en uno de estos restaurantes, sigo mi camino con rumbo a Sololá. Pero regresando al tema principal, es que muchas personas dicen que los mayas desaparecieron y que los quichés y cachiqueles y todos los pocomán y toda esta gente de acá ya no tiene nada que ver con los mayas, pero no. Si leemos un poco de cultura mesoamericana, descubrimos que todos vienen del norte. Y precisamente acá llegaron los toltecas y los chichimecas ingresando por Tacalicabaj y se diseminaron por todo el territorio, dando origen a las distintas etnias y pueblos con distintos nombres. Ese es el pasado que tenemos nosotros acá en Guatemala. Por lo tanto, hay que defender la posición de que los mayas siguen aún vivos en Guatemala, porque es lo mismo, la misma base tienen los quichés como tienen los mayas. Es el mismo principio básico de la cultura mesoamericana. Llegamos a Sololá y tomamos un extravío para poder llegar a San Jorge. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar de este maravilloso departamento que tiene tantos municipios, que contiene culturas tan ricas y diferentes de colores y de costumbres, que lo hace mágico al lago de Atitlán. Por eso es que no quiero dejar pasar este pedazo sin hablar un poquito sobre Sololá. En este departamento existe un sincretismo religioso muy arraigado, pues veneran tanto a Jesucristo y todos los santos de la Iglesia Católica como al Dios Mundo, al dueño de los cerros, los espíritus de los antepasados y a Mam Shimón o el abuelo. Sololá, que del cachiquel al español se traduciría como volver al agua. Salimos de Sololá y nos dirigimos ahora a Panajachel, pero antes de llegar a Panajachel hay un desvío a mano derecha para llegar a San Jorge La Laguna, que es donde encontraremos a este abuelo. San Jorge La Laguna, un lugar que se vive el sincretismo en su máxima expresión, donde los servidores y devotos prestan el servicio durante un año en honor a la imagen de la Santa Cruz y del hermano San Simón. Es San Simón. Y cuando una gente también pide otro mal a otra gente, siempre hace, siempre así hace. Y se va a curar la gente con una enfermedad. ¿Sí? Se pide su negocio, pide cualquier cosa, pide su carro, su negocio, no sé. Siempre viene la gente aquí a quemar un incenso así. Como pudieron observar, la nana dijo San Simón.
y es porque San Simón está a todos los alrededores del lago de Atitlán, menos en Santiago Atitlán, que es Mashimón. Pero ¿por qué tiene esta vestimenta San Simón? Para eso buscamos a un Camal B, que es el grado máximo de sacerdote maya. La vestidura de ellos era pantalón blanco y con su idioma quiché lanter o taparal, le dicen en español, pero no es taparal, sino que se daba vuelta, bien cubrido el cuerpo. Entonces es la investidura, la originalidad de ellos que se vestían en cualquiera de los profetas quiché, cachiquel, en otras áreas de los abuelos, así se vestían ellos. Entonces, y eso es lo que se vestían, no era que decía que los españoles, ellos cambiaron, como quien dice que ellos se sometieron, esa es su religión, lo que ellos traían. Este es el sentido por qué con corbatas y con zapatos de hoy, porque no existían zapatos, esos andales de los abuelos, porque tenían sus andales, era piel de venado, no existía de resto tampoco, descalzo, caminaba a pie y con sus sandales. Ya era muy especial para una ceremonia por un abuelo profeta, porque era profeta, tenía que tener sus sandales. Para tener una mejor perspectiva, nos dirigimos a San Andrés Itzapa desde la capital, puesto que ahí nos esperan unos ajquij, que son sacerdotes mayas, y nos explicarán en el templo de San Simón cuál es su punto de vista. Con rumbo a buscar a San Simón en San Andrés Itzapa, pues en nuestra búsqueda de la verdad de la historia, pues sobre el abuelo, que venimos de Mashimón, por ejemplo, ahora vemos a San Simón acá en San Andrés Itzapa. El objetivo de este proyecto, o de este proyecto que tengo yo en la cabeza desde hace muchos años, es descubrir nuestra identidad, de dónde venimos, de dónde vienen nuestras tradiciones y qué nos hacen diferentes a todo el mundo. Pero síganme y denle clic a la campanilla, porque apoyaremos de esta manera a nuestra cultura guatemalteca. Hoy el día está bastante con neblina. Es curioso, voy a visitar al abuelo, pero es importante ver que anteriormente hemos visto a Mashimón, pero Mashimón está solo en Santiago Atitlán, es el único lugar que se encuentra Mashimón, mientras que San Simón está en toda Guatemala, o casi, pero yo lo he visto en Occidente, en Oriente, en las Verapaces, lo he visto en toda Guatemala a San Simón. Cariñosamente le llaman Monchito. Él está sentado, Mashimón está parado, que es el Rilajman, que es el nombre verdadero. Acá por aquí están los desvíos, ¿ve? Ya me está señalando que es para los aposentos Chimaltenango. Pues tengo que cruzar en el desvío el primero que encuentre, aunque este se me hace mezques. Vamos a ver, pues esa mano izquierda, porque del lado izquierdo es que queda San Andrés Itzapa. Vamos a ver. Sí, pues los aposentos está del lado derecho. Bueno, acá vamos para San Andrés Itzapa. Espero no confundirme, pero aquí vamos. Y ya comienzan a aparecer cosas. Miren, qué lindo.
Ok, en 200 metros a mano derecha. Ahora busquemos precisamente esa entrada que no me acuerdo. Y creo que es acá. Es acá. Precisamente la entrada a San Simón, el gran templo del abuelo. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas. Bueno, aquí me encuentro cabalmente ya en la casa de San Simón. Monchito con mucho cariño que le hablan. Y voy a investigar de qué se trata. Y se los llevaré a ustedes para que tengan un poquito más de conocimiento de qué se tratan estas tradiciones del abuelo. ¿Qué diferencia hay entre Machimón, San Simón, Monchito? Y bueno, denle like y síganos. Pues la historia del Ahmam proviene de Santiago Atitlán. Se dice y se cuenta entre todos los abuelos y abuelas, todos nuestros antepasados, de que él fue una persona muy, muy noble en su momento, fue una persona muy reconocida, porque hizo mucho bien en su pueblo. Realmente no hay ni una diferencia entre uno u otro, ya sea el de San Andrés Itzapa, también se puede decir entre los que están allá en toda la orilla del lago de Atitlán, algunos en Quetzaltenango, algunos también en Totonicapán, Huehue, están a nivel nacional, son representativos, pero según nuestras historias y nuestras creencias, lo que nos han contado nuestros abuelos, es que el Ahmam es el que inició, el que está en Santiago Atitlán. Él es el verdadero Ahmam. Ahora los españoles, ya después de la conquista, los españoles, ya las personas vieron todo lo que podía hacer el Ahmam en su momento, y ellos lo que hicieron fue personificarlo, como es el caso de acá de San Andrés Itzapa, y le llaman Monchito, le dicen ellos, que es San Simón. San Simón. Él en su momento se llamaba, cuando fue una persona en vida, se llamaba Francisco Sojuel, se llamaba él. Entonces, esta persona sí, realmente sí ayudó mucho, según lo que nos comentaron y nos contaron nuestros padres y abuelos, sí ayudó mucho a mucha gente. Entonces, al momento de trascender, él cobró más vida espiritualmente que estando físicamente. Y es hoy por hoy, que actualmente está en diversos municipios de nuestro país. No hay ninguna diferencia entre uno y otro, es el mismo. Lo único que cambia es el nombre. Eso es lo que nos lleva a este tema de decirles de que Él no es Dios. Efectivamente, para nosotros el Ser Supremo es diferente, por eso le decimos nuestro creador y formador. El Tata Francisco Sojuel en su momento sí estuvo entre nosotros como un ser humano, mas sin embargo trascendió, como tarde o temprano nosotros vamos a trascender. Algo que es diferente es que en Santiago Atitlán con Mam Chimón no vimos el sagrado quemado,
Pero ¿qué es lo que ofrendan en este lugar y cuál es el objetivo? Por ejemplo, hay casos que se ofrendan gallinas, hay otros casos que se ofrendan solo candelas, en otros casos más son los puros. También se ofrenda licor. Por lo general, eso es lo que más se ofrenda. Si es un agradecimiento, pues las personas ofrecen una gallina o 2 gallinas. Aclárese bien que no es un sacrificio, como mucha gente lo ha tomado así de forma muy negativa, como sacrificando animales. Eso no es cierto. Nosotros ofrendamos a la madre naturaleza, a nuestro ser supremo, nuestro creador y formador, ofrendamos una gallina. Para seguir la investigación, me dirijo a la Asociación de Sacerdotes Mayas. Nos interesa saber un poquito más sobre San Simón, porque ahora estamos en esa etapa. Por ejemplo, ¿por qué lo visten? ¿Por qué son cargados de energía en cuevas? Y otras preguntas que quiero que él me resuelva, como también el uso de las mesas, y que son parte precisamente de la historia de San Simón. Son viajes cortos, pero de mucha importancia si queremos nosotros rescatar nuestra espiritualidad, puesto que se ha ido perdiendo. Los ancianos que tenían la verdad ya murieron. Hace 25 años yo tenía contacto con ancianos que sabían que venían de Bering. Ahora solo los que están estudiando en la cultura real mesoamericana y algunos tatas, como el Tata Pedro, saben de dónde viene toda la cultura maya, quiché, cachiquel, que vienen del mismo lugar. Y aquí está la iglesia de la Merced, que es una de las iglesias más lindas para mí, de las más lindas para mí. Bueno, aquí pasando aquí por el puente que comunica la zona 1 con la zona 6. Algo maravilloso, que antes había que hacer unas colas tremendas, pero de aquí ya no tengo ni idea. Bueno, seguiré por acá, porque soy desorientado a morir. Pero miren, les digo una cosa a los bikers: no hay mejor lugar para aprender que entre los carros, porque hay que hacer equilibrios con estas motos, con el peso que tienen, que es terrible el equilibrio que hay que hacer. Pero bueno, seguiremos buscando nuestro destino, que siempre me pierdo, que es la asociación. Esta sagrada mesa es entregada por los abuelos a los Chacpatán, a los Chuchcajau o Ajquij, que son sacerdotes mayas en palabras latinas, y es donde ellos pueden leer el sagrado Cité, y a la vez pueden recibir al abuelo San Simón o Mam Shimón, para poder ellos tener uno de estos abuelos en su templo o lugar de oración. Es entregada porque viene desde el calendario maya, desde el día Kiah, que es los 4 puntos cardinales, y para eso al Ajquij, al Chacpatán, se le entrega por grados espirituales. Tenemos acá una muestra cómo es una mesa espiritual, una mesa física, pero lo que le da vida acá son los elementos que contienen la energía de la madre tierra: la obsidiana, lo que es la piedra de rayo, lo que es el jade, que es muy antiguo, que son las piedras de diferentes colores, tamaños, y cuando se entrega una mesa espiritual va con un ajbalash que vemos acá, que este es el corazón de la madre tierra, y esto es lo que le da la energía a la mesa espiritual, porque es una combinación. Hay cuarzos también, cuarzos de colores que podemos ver que vienen desde la madre tierra en bruto, como se conoce,
pero ya en sí se muestra que atrae la energía. Algo que me intrigaba era que me habían contado que los abuelos eran cargados de energía en cuevas, y para esto me dirijo con un sacerdote maya de lo más alto en jerarquía. Soy el camalbé de la asociación. ¿Y por qué es que el abuelo se le lleve a un lugar sagrado, un lugar que le llegan a sentar por 13 días? Es un significante muy importante. ¿Por qué le dejan 13 días? Me imagino que del calendario maya, del Kiej, inicio, porque es el cargador, la madre tierra, es el planeta, es la energía, es el sostenimiento, es la energía que nos unge a cada uno de nosotros. Estamos sobre la faz de la tierra, y por eso es el abuelo que le dejan por 13 días, digamos un Kiej que llega a los 13, significa eso, el consagración en ese 13 días. ¿Dónde los ves? Es una cueva, un altar. En las cuevas, digamos que una cueva circula la energía de la madre tierra, y este es lo que el abuelo. Por eso la gente visitan, porque la energía del abuelo es muy impactante a la humanidad a través de la fe. Ahora consulto a un espeleólogo, una persona especialista en cuevas. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? En el estudio que realizamos en cuevas, podemos manifestarles que allí se encuentran fuerzas que no podemos ver, pero sí sentir, como el magnetismo, el amor, el equilibrio, la armonía. Son fuerzas invisibles pero muy poderosas. Así como la unión del agua y la tierra forman el barro y este se puede moldear, también la unión del aire y el fuego nos da calor. No olvidemos el quinto elemento, que es el éter, esa sustancia invisible que da vida y movimiento a todos los 4 elementos. Da energía a las piedras, la tierra, al agua, convirtiéndola en ríos, al aire, convirtiéndolo en viento, al fuego, convirtiéndolo en magma. Los entes espirituales que habitan en las cavernas son los que custodian, cuidan y protegen esos centros de energía. Los chamanes o humanos espirituales somos el enlace entre estas fuerzas y los humanos. Y los espeleólogos o humanos científicos somos el enlace entre la ciencia y la espiritualidad para dar la explicación académica del comportamiento de estas fuerzas. ¿Por qué se forman caras en las cuevas? ¿Se habrá preguntado usted en algún momento eso? ¿Las ha visto? ¿O cuál es por qué? Sí, pues resulta que la unión de los 5 elementos armonizados bajo las leyes del universo, como lo son el magnetismo, la electricidad y otras, van dando la forma humana para representar a las deidades o seres energéticos. Así también a este profeta, que cambió de vestimenta, porque los españoles llegaron, ya sea de una u otra manera. Su nombre también fue modificado, pero sigue siendo el mismo, tiene su cumpleaños. Y hoy el presidente de la Asociación de Sacerdotes Mayas, que es donde estamos, da su explicación e introducción a dicho evento. Sabemos la tradición oral que el abuelo, en momento del encuentro con España, él se transformó. Es decir, no cambió de mentalidad, sino que él dice que se escondió en un árbol que tenía, digamos, vacío por dentro, y allí se escondió. Después que él dentro del árbol salió y allí
ya con un vestido distinto, y se encontraron de nuevo con los españoles, y de ahí pues él contestó. Los españoles le preguntaron: ¿no miraste un hombre que estamos persiguiendo? Es un alto, es muy parecido, ¿no miraste pasar por acá? Le dijeron al abuelo Mam Shimon o Mamún. Él contestó: no vi nada. Como pudimos ver en esta investigación que realizó el vigilante viajero, Mam Shimon, Mamón, San Simón o Rilachman, cualquiera que sea su nombre, es la misma persona, pues el sincretismo ha estado presente en todas las religiones del mundo, ya sea por conquistas o influencias extranjeras. Lo importante en este caso particular es dar a conocer que Mam Shimon fue un profeta que ayudó a las personas y, como tal, adivinó el futuro de su pueblo, al igual que sucedió en todas las religiones, por lo que debemos ser respetuosos y transmitirlo primero a nuestros connacionales y después dar a conocer al mundo que en la cultura maya también existió un profeta. En el próximo programa, no se lo pierda, conoceremos la ceremonia de los Chuchcajau.